Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Dios les bendiga a toda la hermosa audiencia de Dinámica 92.9 FM y de su programa bíblico Conectados al Camino, siempre en movimiento. De esta preciosa mañana que el Señor nos da, miércoles 17 de abril, es la fecha de hoy de este año 2024. Sea la gracia de nuestro Señor rodeando la vida de cada uno de nuestros oyentes y pueda dirigirle en todo lo que tenga proyectado para hoy. Vamos a laborar para ustedes en la producción nuestra hermana Adriana Osorio de Coello y quien habla para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. Iniciamos nuestro programa de hoy con la oración Nos Conecta. Amado Padre, te damos gracias por este nuevo día que nos proporcionas. Gracias porque estamos hoy aquí en tu presencia, Señor, para glorificarte, para exaltarte, porque ese es el propósito de nuestras vidas. Queremos pedirte que tú nos guíes, nos orientes y nos dirijas en todo lo que pensemos, hagamos, digamos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Así es, disponible desde ya nuestros números por los cuales usted puede comunicarse, interactuar con nosotros por ya WhatsApp o mensajería de texto. 0412-051-0645, 0412-056-4959 y 0424-539-5991. En la www.radiodinamica.com.be/Barquisimeto puede escucharnos directamente. Tenemos nuestro canal de Telegram Conectados al Camino, donde allí encontrarás todos nuestros contenidos que han sido colocados allá de lo que se ha hecho acá en la emisora. Vamos a nuestra sección Una frase, una reflexión. Utilizar la ciencia y la tecnología de maneras que honren a Dios reflejan gratitud por su creación. Se debe enfatizar en la importancia de usar la tecnología con sabiduría y discernimiento para la gloria de Dios y el bienestar de la humanidad, evitando convertirla en un ídolo o permitir que desplace nuestra dependencia de Dios. La ciencia y la tecnología son dones de Dios que debemos utilizar con gratitud, discernimiento y responsabilidad, siempre buscando glorificar al Creador y servir a la humanidad. Hasta aquí una frase, una reflexión. Hoy en nuestra sección Grandes Temas vamos a concluir esta serie corta que iniciamos ayer, la cual tiene por título La ciencia y la tecnología, de acuerdo a la cosmovisión cristiana. Hoy también nos acompaña nuestro querido hermano Pablo Sánchez, miembro de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, quien nos estará compartiendo de este interesante tema hoy en el cierre, pero va a dar una retrospectiva de ayer, un resumen de lo de ayer, para entrar entonces, o tenerlo como contexto para continuar con el de hoy. Bienvenido, hermano Pablo. Gracias, Henry. Bueno, sí, ayer comenzábamos con el mandato cultural, Génesis 1 del 28 al 31, donde Dios dice que fructifiquemos, nos multipliquemos, llenemos la tierra, la dominemos. Y bueno, decíamos que este mandato pues era un poco ese jardín, ¿verdad? Donde Dios había puesto al hombre, ampliarlo en toda la tierra, en todo el planeta, pues. Entonces, eso implicaba dominio, implicaba multiplicarse también. Y bueno, hablábamos también de que en esto es importante el uso de las técnicas, de las tecnologías, de las ciencias, porque las técnicas, decíamos que la palabra tecnología viene de tecne, que es arte, técnica, oficio. Entonces, cualquier oficio, cualquier técnica que se estudie es una tecnología. Igualmente la ciencia, que es un saber conceptual. Luego veíamos este panorama inicial, fue distorsionado por la caída del hombre en el Génesis 3,
donde este mandato pues de llenar la tierra, sojuzgarla, se volvió más bien un proceso donde el hombre huye de Dios, donde el hombre se amuralla. Hablamos de las ciudades, ¿verdad? Las ciudades en contraposición al jardín de Dios, y vemos que el proceso de trabajar, cultivar el jardín se había hecho más difícil, ¿no? También por la caída del hombre. Luego vimos algunos ejemplos en la Biblia, concretamente dos, el de Nimrod en Génesis 10 del 8 al 10, donde dice que fue el primer poderoso de la tierra y era un vigoroso cazador delante de Jehová, es decir, en oposición a Jehová. Escuchamos como Flavio Josefo escribió de él como un hombre que trataba de hacer las cosas por sus propios medios, ignorando a Dios. Uh-huh. Y al contrario, pues vimos otro ejemplo en el Antiguo Testamento, Bezalel, el Éxodo 31, donde este hombre fue lleno del Espíritu de Dios y fue capacitado por el Espíritu Santo para inventar diseños, trabajar en oro, en plata, en bronce, y de esta manera pues llevar a cabo la tarea que era el tabernáculo de Dios, el tabernáculo y todos los enseres, los utensilios que habían ahí, y también el arca del pacto. Bueno, entonces teniendo todo este panorama, vamos a continuar con algunos aspectos de la Biblia que... Así podemos ver que vamos a tener un texto base en el día de hoy. Este texto es Mateo 28 del 18 al 20. Sí, este texto dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este pasaje que conocemos como la Gran Comisión se parece mucho al mandato cultural. De hecho, es la nueva dimensión, una dimensión más perfecta de este mandato, y que implica ya el hecho de que Dios, Cristo, se hizo hombre, ¿verdad? Y bajó, habitó con nosotros, cumplió su misión y resucitó. Entonces ahora tenemos este llamado de parte de Dios a hacer esta comisión de llevar la buena noticia. Cristo, por su vida, muerte y resurrección, rompió las cadenas del pecado, y ahora nosotros, su iglesia, podemos vivir una vida consagrada que le rinda culto y adoración. Es decir, ese mandato cultural que estaba antes en Génesis se amplía, se repotencia, tiene una nueva dimensión por la obra de Cristo. Entonces los primeros cristianos empiezan a cumplir este mandato, ahora llamado Gran Comisión, y podemos ver el ejemplo del apóstol Pablo, como uno de los primeros cristianos, apóstol, y rápidamente estos cristianos hicieron uso de la tecnología y las ciencias que estaban a su disposición para cumplir con esta gran comisión. Concretamente Pablo era políglota, usaba los idiomas, usaba el idioma principal del Imperio Romano, el latín, pero también hablaba griego, hebreo, era especialista en idiomas, uno de los mayores escritores en cuanto a cantidad se refiere del Nuevo Testamento, y era experto en ciencias del derecho también. Era alguien que usaba las técnicas y los conocimientos del tiempo. Sé que hay mucha más información de Pablo, ¿verdad? Y solamente nombraste aquí un preámbulo. Para el próximo segmento profundizamos un poquito más con lo de Pablo, porque sabemos que Pablo relevante en ese tiempo. Y vamos a dar continuidad con este análisis de nuestra sección que hoy cierra, en nuestra sección de grandes temas, la serie La ciencia y la tecnología de acuerdo a la cosmovisión cristiana. Nuestro hermano comenzó hablando en el segmento anterior de este hombre, este apóstol Pablo, uno de los personajes más influyentes del cristianismo, dando ejemplos de el uso que este hombre
hacía desde ya en ese tiempo de la tecnología. Adelante, hermano Pablo. Sí, el apóstol Pablo pues echó mano pues de todo lo que eran esas tecnologías de ese tiempo, sobre todo los idiomas, la escritura, por supuesto, como decía anteriormente, pues Pablo es el mayor escritor en cuanto a cantidad de escritura pues del Nuevo Testamento, y también era experto en ciencias del derecho. Aunque no hay evidencia específica de que Pablo fuera experto en navegación, su capacidad de viajar, su influencia en la expansión del cristianismo sugieren que pudo haber tenido cierto conocimiento práctico sobre las técnicas de navegación de su época. Entonces, bueno, vemos como los primeros cristianos, en función a esa gran comisión dada por nuestro Señor, pues ellos empiezan a actuar y empiezan a utilizar los recursos existentes para llevar a cabo este mandato. Llegamos a la Edad Media, ¿verdad?, donde se aplica la tecnología, va avanzando muy lentamente, pero a paso seguro, de acuerdo a la gracia común pues que Dios va dando, y la Europa bajo el dominio cristiano, pues después del Renacimiento experimentó un cambio radical en la tasa de inventos, innovaciones, en la manera de administrar las medidas tradicionales de producción y un crecimiento económico. El periodo experimentó avances tecnológicos importantes, incluyendo la adopción de la pólvora, la invención de los molinos de viento horizontales, gafas, relojes mecánicos, molinos de agua, técnicas de construcción, estilos góticos, castillos medievales y mejoras en la agricultura, en general la rotación de cultivos. Y esto fue solamente lo que se pudo conocer, que se pudo documentar, porque probablemente hubieran otras cosas que a lo mejor no nos enteramos hablando de esa parte de la historia, ¿no? Exactamente, sí, hay muchas cosas que quizás por el tiempo no podemos comentar, pero de verdad que la invención humana, pues esa gracia común que Dios ha dado al hombre, pues no ha parado de avanzar. Llegamos entonces a la parte de la imprenta con Johannes Gutenberg en 1440. Poco a poco fue desarrollando su técnica de litografía, escribiendo sus primeros textos. La máxima de Gutenberg fue realizar una copia de la Biblia en el menor tiempo posible. Por ello, dedicó la gran mayoría de sus años en inventar una imprenta con tipos móviles para cada letra del abecedario, con los cuales demostraría que podría realizar muchas más impresiones que mediante la copia a mano por parte de los monjes. Los monjes estaban encargados de copiar a mano todas las escrituras. Pues al llegar la imprenta, esta tecnología maravillosa, pues empezó a multiplicarse la cantidad. Fíjate que el primer libro, la Biblia, por supuesto, y su Biblia fue publicada en el año 1456 en 2 tomos de 324 y 319 páginas. Entonces, vemos esta parte aquí de la imprenta como un hito importante, sobre todo para la difusión del mensaje del Evangelio, la Gran Comisión. Llegamos a la Reforma Protestante y en esta parte podemos destacar pues lo importante que fue la influencia que hubo de la Reforma con respecto a la educación. La Reforma fue una fuerza extraordinaria para la educación, no solo la educación religiosa, sino la educación general, la educación mundial. La Edad Media dio origen a las primeras universidades europeas que formaron un selecto cuadro de eruditos, pero en la Reforma Protestante se desató la búsqueda de la educación universal. Martín Lutero, profesor de la Universidad de Wittenberg, pidió muy pronto a los magistrados que establecieran escuelas para que los niños pudieran aprender a leer las escrituras recién traducidas y beneficiarse del aprendizaje de los tiempos. Más tarde, Juan Calvino, en el contexto francés, estableció la Academia de Ginebra, que se convirtió en el centro de la teología reformada. Los métodos educativos de los reformadores reflejaban su teología. El objetivo de la alfabetización general manifestaba el principio de la reforma del sacerdocio de todos los creyentes, uno de los principios que recoge la reforma.
Todos los cristianos tienen el privilegio espiritual de leer y estudiar las Escrituras por sí mismos. La sola Escritura, la Escritura como única fuente infalible de conocimiento salvífico y de verdadera sabiduría, se reforzaba con una pedagogía coherente con la Escritura. Para los laicos, esto es, los que no estaban en las labores de pastor o sacerdote, esto se lograba con la alfabetización bíblica y con los catecismos. Todo este conjunto de catecismos y enseñanza pues iba imprimiéndose de manera acelerada para llegar a más y más gente, en cumplimiento de lo que hablamos de la Gran Comisión. Cuando los puritanos iniciaron su misión en el desierto de Nueva Inglaterra, llevaron consigo profundo compromiso con los énfasis educativos de la Reforma cuando llegaron ellos a Estados Unidos. Y se fundaron universidades allá, Yale, Princeton, Harvard, universidades que han sido importantes hasta la fecha, gracias a todo este despertar que hubo en la Reforma protestante. Todo para el cumplimiento de la Gran Comisión. Interesante, porque todo está enfocado allí, en llevar el mensaje de salvación. Llegamos a nuestra sección de Conectados con Buenos Libros, cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela, teléfono 0412-530-3987. Esta semana estamos recomendando nuestro libro Tomando a Diario su Armadura. Es el título del libro, autor Juan Peña. Este libro es un devocional que comprende un plan de lectura estructurado en forma cronológica con lecturas del Antiguo y del Nuevo Testamento. Cuenta con una reflexión diaria basada en un pasaje leído en el día o leído durante la semana, así como también un corto texto para la memorización cada día. La cantidad de lectura bíblica asignada para cada día de este plan permite hacer cada lectura invirtiendo un promedio diario de unos 30 minutos y lleva al lector a poder leer toda la Biblia en solo 6 meses, lo que hará que la pueda leer 2 veces en un año. Interesante devocional, y usted puede adquirirlo a través del 0412-530-3987. Está a la venta en Librería Legado Reformado Venezuela. Recordemos seguir el consejo acertado del predicador Charles Spurgeon: lee buenos libros, pero vive en la Biblia. Algunos de nuestros oyentes nos reportan sintonía. Irene Márquez lo hace desde Valle Lindo, también Isbelia Pérez, calle 47, Jenny Gentil, también nos reporta Callisme Arenas y su esposa Dignaris desde Aliprimera en Aguaviva. Excelente programa e interesante tema. Son algunos de los que han hecho contacto con nosotros. Bueno, entonces continuamos en este análisis muy interesante hoy, ¿cómo decirlo?, enfocado en ese como parte del mandato cultural, pero directamente en llevar el mensaje de salvación. La familia Sánchez está reportando acá sintonía en esta parte del programa, y otros que están llegando por allí. Hermano Pablo, entonces en esta parte ya por supuesto tenemos que conversar con algunos científicos destacados que es necesario nombrarles de lo que hicieron. Sí, tenemos por ejemplo algunos científicos teístas, no necesariamente cristianos en todo lo que conocemos de sana doctrina, pero sí que fundamentaban su ciencia pues en el conocimiento de que Dios tenía el control, la disposición de todos. Uno de ellos fue Isaac Newton, Louis Pasteur también, y otros de esa época. Vamos a destacar uno que en verdad sí fue un matemático, un físico, filósofo, teólogo cristiano y apologista, ¿no? Blaise Pascal. Blaise Pascal fue un científico, matemático,
y contribuyó pues en la construcción de calculadoras mecánicas, dio aportes a la teoría de la probabilidad, investigación sobre fluidos, la aclaración de conceptos tales como la presión, el vacío, publicó ensayos sobre las secciones del cono, por el cual fue muy elogiado, desarrolló una máquina de cálculo para que su padre pudiera usarla en su trabajo, ya que era recaudador de impuestos. Inventó la jeringa, refinó el barómetro de Torricelli y creó la prensa hidráulica. Este hombre pues un prodigio como científico, sí, ¿verdad? Señor. También se le atribuye la invención del reloj de pulsera y el trazado de la primera ruta de autobús en París. Bueno, Pascal a lo largo de su vida también destacó como un apologista, un hombre de fe que escribió sobre diversos tratados, ¿okay?, defendiendo la fe, y él se centró en lados muy contradictorios de la naturaleza humana caída. El hombre es a la vez noble y miserable. Noble porque ha sido creado a la imagen de Dios, miserable porque ha caído y está alejado de Dios. Eso decía él. Lo interesante de Blaise Pascal también es la época en la que vivió, porque vivió en una época llamada la Ilustración. Y aquí la Ilustración pues vemos que era una época donde el hombre, a través de estos descubrimientos, en vez de voltearse a dar la gloria al Creador, al que la merece, dijeron no, ya no necesitamos a Dios, somos nosotros. Entonces científicos y filósofos como Voltaire, Descartes, pues combatieron, y Pascal pues también los combatió a ellos, y a través de pues su fama como científico, su conocimiento, Pascal pues pudo presentar esta defensa apropiada de la fe y pudo demostrar que se puede hacer ciencia, se puede hacer inventos, pero teniendo en cuenta que todo viene de Dios, que Dios es el proveedor no solo de los recursos, sino del conocimiento también, para poder crear, para poder utilizar lo que Dios pues nos ha dado. Qué interesante. Pascal de verdad que llama la atención de todo lo que hizo y de lo que está reportado, ¿no? Porque probablemente habían otras cosas, ¿no? Interesante. Llegamos a nuestro último segmento del programa y de la serie que concluye hoy, y es momento de invitarle cordialmente a cuando usted así lo desee, de asistir a la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, la cual está ubicada en la carrera 22 entre calles 22 y 23, edificio Litay, planta baja. Allí con gusto vamos a estar recibiéndole, darle la atención que se merece. Nuestros cultos se celebran los domingos en dos horarios, 8:30 de la mañana y 11 también AM. Los días miércoles el culto de oración a las 5:30 de la tarde. Usted es bienvenido. Bueno, hermano Pablo, cerramos entonces el programa, cerramos la serie y lo vamos a hacer con esta aplicación de lo que es ciencia y tecnología en la actualidad. Sí, bueno, vemos todo el panorama que uno puede ver sobre la ciencia y la tecnología a través de los tiempos, y como decíamos en la parte anterior, pues el final, en esta época de la Ilustración, pues los hombres volvían, y se parece mucho al pasaje de Nimrod, volvían a atribuirse a sí mismos pues la gloria en vez de dársela al Creador, a Dios. Y llegamos pues a este punto, pues entonces la historia, a veces uno ve cómo van repitiéndose patrones, y sobre todo pues el hombre sujeto a la creación y sujeto también al pecado. Nos encontramos en la actualidad, pues en pleno siglo XXI, nos conseguimos con una sociedad altamente tecnificada, con avances científicos impresionantes. Según la cifra de la ONU, más del 75% de la población mundial, poco más de 5.000 millones de seres humanos, posee un teléfono celular, y más del 65% utiliza Internet.
Pero aún así nos conseguimos con problemas muy parecidos de todos los tiempos. Hambre, miedos, depresión. Podemos preguntarnos entonces para qué sirve tanta ciencia, tanta tecnología, ¿verdad? Sí. Pero no podemos negar los avances científicos y tecnológicos. No podemos negar que ellos nos facilitan la vida. También es innegable que no son la solución definitiva al problema del ser humano, que sabemos que es el pecado. Cierto. La única solución al pecado es Cristo. Y está al alcance de todo el que lo quiera recibir en su vida. Entonces, esto es la única solución. Aparte de que veamos todo este boom de tecnología que nos puede abrumar, la solución sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. Así seguirá siendo. Los cristianos también tenemos que perfeccionar nuestra vocación para hacer realidad el mandato cultural y, por supuesto, la gran comisión. Es decir, hoy en día nosotros como cristianos no podemos retrotraernos de lo que es la ciencia y la tecnología, el arte, y tenemos que avanzar en eso para dar a conocer el mensaje del Evangelio. Tenemos muchas herramientas en la actualidad, muchas herramientas tecnológicas, científicas. Tenemos Biblias en diferentes versiones e idiomas que podemos disponer en nuestros celulares. Como yo uso una que se llama My Bible, Mi Bible, en inglés pues, Mi con Y, Bible. Y YouVersion también es otra, donde podemos conseguir en idiomas distintos. Si queremos hablarle a una persona que hable un idioma distinto, pues bueno, podemos apelar allí a cualquier versículo en el idioma de esa persona. Aparte tenemos canales de YouTube, Telegram, con cientos de estudios bíblicos. Actualmente tenemos la inteligencia artificial, toda la preparación pues de temas, y con todos los datos, toda la información pues fue utilizando herramientas tecnológicas. Lo que estamos transmitiendo aquí en esta emisora, pues herramientas tecnológicas. Aquí veo a Alexis ahí manejando las computadoras, mi hermano con tablet, teléfono, relojes, todas las comodidades que tenemos a disposición de cumplir la gran comisión. La radio, la televisión siguen siendo medios para transmitir el mensaje del Evangelio a más personas. Sí. Una pregunta que uno se puede hacer es qué hubiera hecho el apóstol Pablo con los medios actuales de comunicación. Entonces son cosas que nos pondrían interesante, ¿verdad?, a reflexionar. Pablo con los idiomas y la escritura y todo lo que conocía en ese tiempo, pues hizo una gran labor. Imagínense que tuviera medios como un celular, Biblias en diferentes versiones y todo esto, y formas de llegar a miles y millones de personas distintas. Bueno, es impresionante. Entonces, esto está hecho para precisamente que el mensaje del Evangelio sea difundido. Podemos también, pues, finalmente recomendar algunas prácticas para el uso de las tecnologías. Pues recordar siempre que las tecnologías y la ciencia fueron creadas por Dios. Así es. Deben ser usadas para nuestro provecho, pero siempre dando la honra y la gloria a Dios. Lo contrario sería hacernos un ídolo de las tecnologías. Si no usamos las tecnologías para darle la honra y la gloria a Dios, sea evangelizando, sea llevando el mensaje, también para nuestro provecho, para vivir bien con nuestras familias y en cierta manera pues sacar provecho de las tecnologías, de las comodidades, pero recordando siempre que vienen de Dios y son para la gloria de Dios. Tampoco las tecnologías pueden convertirse en un refugio para escapar de Dios ni para su uso egoísta, mucho menos para crear un imperio que compita con Dios. Así como vimos en tiempo, la Edad Media, la Ilustración, Nimrod, que al final estos hombres recibían por gracia común de Dios todos estos beneficios, pero al final terminaban ellos diciendo, no, no es por Dios, esto es por nosotros. Bueno, en eso no podemos caer. Y sigue ocurriendo. Y sigue ocurriendo en la actualidad, pues vemos que gran cantidad de científicos no son creyentes, no creen ni siquiera que haya un Dios, se declaran ateos, y aún así Dios los utiliza para crear inventos y información. Ahí está la mayor gloria de Dios, en que aún siendo ellos, teniendo este pensar, pues Dios los puede
utilizar para su propósito. Cualquiera que sea tu oficio, tecnología es tecnología, entonces cualquiera que sea tu oficio, que eso es lo que significa tecne, hazlo para el Señor, como dijo Pablo en Colosenses, que todo lo que hagamos sea para el Señor. Y algo muy importante, pues no dejar de congregarnos. La tecnología puede saturarnos de información y de ahí la importancia de congregarnos como cristianos para recibir la orientación adecuada de acuerdo a la correcta enseñanza. Es decir, nos podemos sentir abrumados, entramos a YouTube, entramos a Internet y vemos información de todo tipo y decimos, bueno, ¿cuál es la información buena aquí? Por eso es que debemos reunirnos los hermanos cristianos en iglesias de sana doctrina para que podamos recibir en esa comunión que llama la Biblia la comunión de los santos, podamos recibir orientación de nuestros pastores también para poder discernir qué material es bueno y qué material no es bueno. Es así, mi hermano. Tenemos todavía muchos tópicos los cuales poder abordar acerca de la ciencia y la tecnología, pero ya en nuestros tiempos, ya en toda esta parte actual. Para esto estoy seguro que vamos a tener un nuevo programa, ¿verdad? Donde estoy seguro que nuestro hermano Pablo Sánchez va a estar allí presente. Así que hemos llegado al final. Estoy seguro de verdad que usted ha sido edificado con nuestro contenido de esta serie. La invitación es para mañana jueves a esta misma hora, 7 de la mañana, donde tendremos también un invitado igual con un tema muy, pero muy importante y que hacemos esta invitación para que usted esté al tanto. Nuestro agradecimiento al Señor por habernos permitido estar al aire. Gracias, hermano Pablo, en nombre de todo el equipo de Gracias, Conectados al Camino, por tu tiempo, por compartir con nosotros estos tópicos acerca de ciencia y tecnología. Hemos laborado para ustedes Manuel Felipe García en la dirección, Alexis Azuángel hoy son los controles y quien les habló, su hermano y amigo Henry Rodríguez. Feliz resto del día. Buenos días. Dios les bendiga. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí.